Martín, nueva contienda electoral, nueva batalla. Por fuera del PJ, te conozco y sé que, bueno, no hubo acercamiento o recibimiento, sino que hubo visibilización de más. Y bueno, ellos eligieron ir con los que van siempre. Sí, son las decisiones que cada uno toma, pero nosotros, yo me di cuenta de algo que lo aprendí de Romina. Romina en un determinado momento, con respecto a una expresión que ella manifestaba, que hoy lo vamos a hablar, que se está tratando de degenerar a la juventud y a los niños, que se está tratando de sexualizar a los niños a la temprana edad, y que se está buscando homosexualizar la sociedad con el fin que Kissinger lo planteó en el informe 200, claro, a lo que llamaban sexo seguro, porque para Kissinger y toda esa banda, lo que ellos llaman sexo seguro para nosotros es no procrear, no reproducirnos, bajar la tasa de natalidad para tener esta tierra despoblada y poder ocuparla. Y bueno, después lo contará Romina, ¿no? Esto porque hay un hecho político internacional de enorme envergadura que protagoniza el ministro del Interior de Perón, de su último gobierno, Jambi, en la conferencia de poblamiento de Bucarest. Que bueno, después que Romina lo explique, porque además es algo que ella descubrió leyendo a Perón, buscando los hechos de trascendencia de General Perón, no solamente los textos de doctrina, sino poder ver la obra, ¿no? La obra viva de Perón, el hacer y el luchar en cada momento histórico en que lo hizo. Entonces, bueno, en algunas reuniones que íbamos, vos viste que los argentinos no somos tropilla de un solo pelo. Entonces te encontrás con de todo. Y yo a veces le decía a Romina, bueno, quizás habría que decir las cosas un poco más. ¿No? Vos fijate que lo nuestro es una medida para que despoblar, y tenemos del otro lado de la frontera chilena la propuesta de campaña del candidato de derecha es volver a debatir la Patagonia chilena, una Patagonia que no está ocupada. Y que por lado de las familias de la Patagonia, por el lado del sur, el sur, que nosotros le decimos el sur, es el centro de nuestro país, con la desindustrialización y las últimas medidas, la gente está dejando de tener ocupación en todo lo que es Tierra del Fuego, en todo lo que es Ushuaia. ¿Por qué? Porque como abre las importaciones, les quita los beneficios a la industria que estaba asentada en las tierras de Ushuaia, en las tierras de Tierra del Fuego. Claro. El régimen de promoción 96, es despoblar. Con eso que hace es favorecer un poco también esta discusión de cómo querés que algo sea tuyo si no lo estás utilizando. El debate se va a venir yo no creo que gane el Walche en Chile porque ya están con la bola llena. La política es cíclica, ellos están como nosotros en el 2015, con las bolas llenas, ¿sí? Inclusive como pasa ahora con Milei. Y lo que va a pasar es que bueno, van a irse en esta polarización que tienen ellos, van a ir a la derecha feroz, y esa va a ser una discusión que vamos a tener que dar. El tema es cómo estamos preparados nosotros para dar batalla desde el Congreso, desde el Ejecutivo y desde lo judicial en poca medida, porque también va a haber muchos recursos que ellos van a querer usar, donde vamos a tener que verlo también por medio de las leyes. Pero ahí es donde a veces te escucho y digo, bueno, es una voz para tener dentro del Congreso por ahí, para defender un poco lo que es la soberanía. Sí, y en esto con lo que vos arrancabas y que muchos compañeros se preguntan, che, ¿por qué no ir por el PJ? El PJ lo tienen pisado hace 30 años. La última interna fue la de Menem Cafiero y después no hubo más.
Y además nos han desafiliado a nosotros. A mí me han desafiliado. Entonces ya está el tema, ¿viste? Ya está. No nos olvidemos que Perón dio órdenes de armar otros partidos luego de la proscripción en el 55 y de la persecución, y Perón se presentó como pudo, con lo que pudo, y vino a hacer lo que tenía que hacer. Y volvió a la patria a hacer lo que tenía que hacer, cumpliendo con su propia voz interior y su intuición de retornar a la patria, que en ese momento no se tenía dimensión, pero nosotros ahora sí vemos la dimensión 50 años después, de que Perón rompió la maldición de que los patriotas mueren en el exilio. Así que el esfuerzo que hizo el general para llegar hay que saber justipreciarlo, de demostrar que los patriotas pueden volver. Y el pueblo los aclama, como lo aclamaron al general Perón. Entonces en esto, para nosotros, presentarnos a la lucha electoral es presentarnos a la lucha electoral. No importa cómo, de qué manera, de qué lugar. Y no lo hacemos desde la soberbia que provoca la ambición personal, sino desde el propio aliento que nos dan toda la militancia, todos nuestros compañeros, todos los argentinos que nos saludan en la calle, que nos gritan de los autos, de los colectivos, como estamos arriba del tren que nos vienen a saludar, todo lo que nos pasa a diario, el aliento a diario, es el que te dice, mirá, no sé cómo vas a hacer, pero hacelo. No, yo de esto no sé cómo es. Me imagino que debe ser difícil, pero hacelo. Y también los hombres de experiencia que han estado junto al general Perón, como don Enrique Silva, que tenemos la bendición que nos acompañe, que fue secretario de Estado en Legal y Técnica, que estuvo junto al coronel Damasco en el modelo argentino, en el 74, en el 75, y cayó preso junto a Isabel y pasó por las mismas que pasó Isabel. Un hombre del ejército, Fuerza Aérea, abanderado de la Fuerza Aérea, mejor promedio, perdió la carrera militar por ser leal a Perón, ¿se da cuenta? Y son los hombres que estuvieron firmes ahí, y cuando a Isabel le ofrecieron que renunciara, Isabel dijo, no, yo no renuncio de ninguna manera. De aquí me sacan muerta. Si yo renuncio voy a estar avalando todo lo que ellos van a hacer, y yo ya sé a lo que vienen a hacer acá, porque vienen a derrumbar las chimeneas que levantó el general Perón. Entonces, ahí te corto con esto de que, bueno, ahí empieza un proceso de desindustrialización que fueron en contra de la industria, ¿no? definitivamente. La idea no fue un plan a largo plazo. Nosotros siempre pensamos que el enemigo piensa a corto plazo y que viene con los cañones a apuntarnos a la cabeza, y ahí lo que fueron hasta a tirar, a envenenar y dejar que el cuerpo se envenene para que no se recupere. Destruir la Argentina. Primero van por el cuerpo, que es la industria nacional, la columna vertebral del movimiento obrero, y después van por el alma, que es la doctrina y la militancia, que es lo que le da vida al peronismo. Sí. Vos fijate que primero fueron con la apertura del neoliberalismo feroz, las leyes que, porque esto Menem no salió de un huevo y dijeron, no, mirá qué bueno que está ahí, hago lo que yo quiero, y hubo un pacto, eso fue favorecido del gobierno anterior, del traidor a la patria de Alfonsín. Después viene todo lo que viene atrás, que es un gobierno inepto como el de la Alianza. Después vuelve el llamado peronismo. Hay un muy buen gobierno, el primero de Kirchner, siendo objetivo, fue un muy buen gobierno, y después se hizo lo que se hizo con lo que se pudo, pero el problema que tenemos, y es la base de todo, es que no volvimos a presentar proyectos de industrialización a la fecha. El otro día leía el proyecto de industrialización del modelo argentino, que es interesante porque lo plantea desde ampliar el ramal ferroviario, y uno lo habla con alguien que no conoce, y no que se está pidiendo, o no es que el proyecto va a que se construya, sino que se vuelva a armarlo desmantelado. Nosotros cuando el peronismo, cuando la dictadura toma control del Estado, teníamos un sistema ferroviario completo, ¿sí?
desde la dictadura hasta el fin del menemismo, eso fue desmantelado. Eso que mencionás tiene que ver con que el general Thomas Larkin, en la década del 60, en el gobierno de Frondizi, llega a la Argentina con el fin de desmantelar el sistema ferroviario. Liquidan todas las locomotoras a vapor, las cortan todas a soplete. Las locomotoras a vapor no son algo ni viejo ni obsoleto. Las máquinas térmicas tienen distintos momentos, tiempos y usos. Lo que es una máquina térmica. Una máquina a vapor es una máquina térmica. Un motor a combustión interna de un auto o de un camión también es una máquina térmica. Ahora, la energía nuclear, que podemos decir que es lo más avanzado, en realidad es una máquina térmica. Porque la energía nuclear genera a través de la radiación calor. Y el calor del circuito donde están los combustibles nucleares calienta un circuito secundario por un intercambiador de calor mediante, y ese intercambiador de calor lo que genera es vapor en una caldera que mueve un dínamo. Es una máquina rotativa de vapor. Claro, porque si no uno piensa que las máquinas a vapor son cosas del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Y sin embargo, las máquinas de vapor de Livio Dante Porta, otro gran patriota del peronismo, poco recordado porque a todos los industrialistas se los tiene solapados, ¿no? Siempre aparecen los jetones parlamentaristas y esas cosas. Y no se recuerda a Livio Dante Porta. Bueno, justamente el día de ayer fue el aniversario del paso a la inmortalidad, hace ya 72 años de el general de división Manuel Savio. Aquel gran hombre argentino que fundó Altos Hornos Zapla y Somisa, bajo la idea de que sin acero seremos siempre vasallos y la industria siderúrgica será la columna vertebral del proceso de industrialización argentino. Entonces, así como Savio y Porta antes que él, o en simultáneo, las máquinas a vapor argentinas superaban los 120 kilómetros por hora. Y tiraban al gancho en formaciones dobles, o sea, dos en lo que se llama tándem, dos locomotoras juntas, tiraban más de 8.000 toneladas al Te gancho. hago la consulta, no porque no lo sepa, porque hablamos mucho del tema y te escucho mucho, es porque hay mucha gente que a lo mejor está viendo esto y te empieza a conocer desde ahora o por algún recorte o por qué es importante tener un sistema ferroviario completo y cómo lo relacionamos con la industria. Claro, por eso vino Thomas Larkin a desmantelarlo, porque los norteamericanos, para ocupar el territorio nacional, para limitar las capacidades de desarrollo argentino y no permitir la total integración, porque nosotros teníamos 50.000 kilómetros de vía de traza y más de 100.000 kilómetros de vía operativos en el país. ¿Desde dónde? Desde el paralelo 40 al norte. Entonces estábamos integrados en el litoral, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Estábamos integrados Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy, y ramales que salían con derivas hacia Catamarca, hacia La Rioja, hacia San Juan, todo el centro hacia Mendoza, que era fuerte la troncal mendocina. No nos olvidemos que traíamos el vino a granel de las bodegas, desde Mendoza a la bodega Giol en La Paternal, en el barrio de La Paternal, en la capital federal. Sí. Nosotros teníamos hasta Bariloche integrado el ferrocarril, porque desde la provincia de Buenos Aires, que bajaba el Rosario Puerto Belgrano hasta Bahía Blanca, y de Bahía hasta Carmen de Patagones, cruzaba el puente, el ferrocarril, y de Viedma salía a San Antonio Este y de ahí a Bariloche. Pero incluso teníamos ramales productivos, no de integración territorial, pero productivos, que entraban en algunas actividades en Chubut, en Santa Cruz, e incluso hay trochita angosta en Tierra del Fuego. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La obra que vamos a hacer nosotros, los de nuestro tiempo. El ferrocarril federal andino que integre desde Altos Hornos Zapla, Palpalá, Jujuy, hasta el yacimiento carbonífero fiscal de Río Turbio, para tener una troncal pegada al Ande. Voy a decir, pero no hay nadie ahí, y por eso. Para que haya gente. Y sí.
Ricardo, ¿por qué te fuiste a vivir tan lejos a Sierra de la Ventana? Para no encontrarme con gente como vos. Y sí, es. Entonces, hay boludeces que no hay que preguntar, porque uno se recibe de boludo preguntando boludeces. Y sí. Entonces hay que preguntar bien, porque justamente hay que justipreciar las cosas. También necesitamos un ramal atlántico que una San Antonio Este con Puerto Punta Loyola en la desembocadura del río Gallegos. ¿Por qué? Porque llevando esas dos troncales hacia el sur, hay un ferrocarril que ya tenemos, que es el ferrocarril industrial Eva Perón, que va desde el Turbio a Puerto Punta Loyola, cruzando el sur de Santa Cruz, que es el ferrocarril que se hizo, que Perón hizo para sacar el carbón, y que el carbón saliera a Punta Loyola, y que nosotros pudiéramos tener abundante carbón para nuestra industria siderúrgica. ¿Qué hacía esto? Completaba el proceso de integración de la siderurgia argentina con centro en Somisa, para que tuviéramos el carbón del Turbio que por barco subiera a San Nicolás, y el mineral de Ipazam, Sierra Grande, puerto de Punta Colorada, puerto de aguas profundas, Punta Colorada, con una rada que sale vertical, con una cinta que transporta, y después tiene una medialuna, un medio círculo para el atraque de los barcos. Toda una obra que se hizo para integrar el carbón, el mineral, el carbón del Turbio, el mineral de Ipazam, y llevarlo a San Nicolás y tener nuestro propio abasto de minerales para que la siderúrgica integrada no sea dependiente del extranjero. Después, los liberales de todos los signos y de todos los gobiernos vinieron a decir: no, el carbón del Turbio no tiene las suficientes calorías. No, el mineral de Ipazam es muy pobre, es de baja ley y tiene mucho fósforo. Todas unas mentiras. Así como Mitre escribió las mentiras sobre Rosas, así como Sarmiento escribió las mentiras sobre Rosas, también es necesario un revisionismo histórico industrial que por primera vez en la historia, porque todavía no se ha hecho, y es tarea nuestra hacerlo, y por eso lo estoy mirando a este hombre, porque hay hombres que tienen que asumir tareas en este momento, que son reivindicar los recursos argentinos y las capacidades nacionales, porque si no, el argentino a veces dice: y capaz que no es bueno, hay que traerlo de afuera, no lo sé. No, Entonces, no solo que el argentino dice, en los profesorados enseñan que los minerales de Argentina son de baja calidad, principalmente el carbón, que dicen que es bajo en calorías. Yo le mostré el cartelito que me traje con el carbón, te regalan, ¿no? Cuando vas al museo. en el museo te dan unos sellos. Te dan un pedacito de carbón embolsado con la descripción, ¿no? La ficha técnica del carbón. Se lo mostraba el profesor. Sin embargo, la bajada de línea es esa. Que es un carbón que es tan ventajoso. Primero, ¿por qué? Porque el carbón del Turbio es un manto que lo depositó Dios porque no tiene plegamiento, no se arroba. Generalmente están arrobados los mantos. Cuando están arrobados se mezclan con piedra. Entonces es un manto que está parejo, puesto, depositado, así como si Dios hubiera tirado una sábana. Así, es para sacarlo con la pala. Entonces yo entré a la mina, estuve en el socavón en el frente de mina. Estuve en el frente de mina en el socavón donde están los mineros con los puntales de madera y las cuñas, y están sosteniendo mientras la rascadora avanza, porque la rascadora cuando va sacando el carbón, el cerro se viene encima. Entonces al lado de la rascadora están estos hombres, estos argentinos, que están apuntalando el cerro con el hombro, porque meten el parante sobre el travesaño y van clavando a masa las cuñas para ir manteniendo el cerro y armando la estructura. Qué huevo. Todos los días, ¿eh? Pero no es que vamos una vez. Todos los días hay que bajar. Bueno, y con un polvillo que está permanentemente en el aire y que por más máscara que vos uses y demás, en algún momento vos tenés una enfermedad laboral, querido. Entonces esa gente tiene que estar bien paga. Entonces no puede conducir el país ni Milei, Sturzenegger ni Caputo, pero tampoco los vagos del kirchnerismo. Porque no han laburado tampoco y piensan que ese tipo de trabajos son cosas que... Entonces, no se puede estar en manos de esta conducción decadente de los últimos 50 Vos años. fíjate el sistema hay que pasar a otra conducción. El sistema de entrega que hay, ¿por qué?
porque nos está pasando en muchos rubros, donde hay muchos oficios que dejan de aparecer. ¿Por qué? Porque vos agarrás a un pibe, sea de donde sea, y te dice el negocio está en la cripto, En las criptas. el negocio está en la Ya bolsa, lo van a cagar y se van a dar cuenta solos. el negocio está en el OnlyFans para las mujeres, que eso después lo vamos a hablar con Romy también, que sé que hay un muy buen laburo con respecto a la dignificación de la familia y que eso también es una buena propuesta que están implementando para llevar, y que es esto de la familia, ¿no? Pero no nos adelantamos. Y de golpe la gente que tiene que laburar, que ponerle el lomo al país, el pibe está preparándose para otra cosa. Entonces, ¿por qué lo hacen? No lo hacen porque son boludos, ¿eh? Lo hacen porque si nosotros no tenemos la mano de obra para hacer el trabajo, viene el gringo de afuera con su empresa, compra por 2 monedas y él viene a darle laburo a 3 o 4 capacitadores que consigan la mano de obra barata, la capaciten en 2 semanas y tener funcionando lo que nosotros ya teníamos funcionando antes. Entonces, ¿qué pasa? Te van a decir, no, lo que pasa es que la minería para el Estado argentino no funciona porque no la sabe administrar. No, no es que no la saben administrar, no la quieren administrar como tiene que ser, porque deciden privatizarla. Así es. Y vendrán legiones de asiáticos sedientos por trabajar acá. Entonces cuidado, porque acá se puede sustituir la población. Por eso cuando ven a un chino en el supermercado hay que cagarlo bien a trompada. Por la duda. Por la... Botoncito, por favor, toca el botoncito. No voy a tocar los botoncitos Entonces, en porque... estos temas que nosotros estamos mencionando, que es la integración, vos fíjate una cosa, de recurso natural que Dios ha puesto en esta tierra bendita. Además, la obra del hombre, que es la conquista del territorio a través del ferrocarril. Y el enclavamiento de las industrias estratégicas, que es la obra del hombre para generar el trabajo. ¿Qué tenemos que decirle a la juventud argentina para dejar claro esto? De que nosotros no pertenecemos ni a ningún círculo, ni somos parte de ninguna expresión parcial del país, sino que somos argentinos. Primero que nada, argentinos. Que hay 2 argentinos que dijeron en distinto tiempo. Uno dijo, gobernar es poblar. Y el otro dijo, gobernar es crear trabajo. Alberdi, que arrancó como liberal pero terminó defendiendo a Rosas, siendo nacionalista y federal, reconociendo sus errores. reconociendo sus propios errores. Por eso es valioso Alberdi. Porque acá no, acá eso de morir igual a como nací, eso es una boludez. El hombre puede evolucionar y en el error puede enmendar el error cambiando. Para eso está. Para eso está. Para eso Dios nos da discernimiento. Por supuesto. Dios nos hace a su imagen y semejanza, pero no somos perfectos como Dios. Somos pecadores, pero podemos elegir no pecar y podemos elegir aprender y ser mejores, edificar, que es la palabra que representa mejor para nosotros. Edificar el hombre y edificar la nación. Cuando en este tiempo nos encontramos frente a una grieta inducida por los políticos profesionales de un lado y del otro que buscan dividir al pueblo argentino para enfrentarlo, nosotros tenemos que llevar paz y concordia interior a la Argentina y marcar claro que hay que unir al pueblo por abajo y cortar la cabeza de la serpiente arriba. La serpiente bicéfala. La serpiente bicéfala del liberalismo y el progresismo. Porque el problema está en la conducción, no está en la base del pueblo argentino. Y esto significa tomar una conciencia de que está bien lo que dijo Alberdi, de que gobernar es poblar, porque era exactamente contrario a lo que planteaba Sarmiento, que el problema de que la Argentina era su extensión. Exactamente. Y lo que dijo Perón es la continuidad de Alberdi. Claro. ¿Y qué decimos nosotros en el siglo XXI? Los nacionaljusticialistas. Crear trabajo para poblar la nación. Crear trabajo para poblar la nación. Porque si nosotros somos capaces de ir a una gran marcha de los argentinos hacia el sur, nosotros podemos movilizar a través de las líneas ferroviarias hacia el sur y los enclaves industriales que se sustenten a partir de una logística permanente como es la ferroviaria, una logística pesada que resuelve las cargas y los pasajeros, que lo hace a un muy bajo costo y que permite una circulación y una periodicidad
y una frecuencia que hace a la vida y a la necesidad del pueblo en poblar, con un fomento a la población a través de planes de capitalización del pueblo argentino, donde los argentinos nos hagamos propietarios de nuestra tierra y demos una bonificación a la madre argentina que tiene 4 hijos y más también, que no pague por la tierra. Si nos da 4 hijos no tiene por qué pagar por la tierra. Si una madre argentina nos da 4 criollos, no tiene que pagar por la tierra que ocupa. Entonces esta es una idea superior a los planes de vivienda de los últimos 50 años, que es más y más y más con urbanización. Te voy a hacer una pregunta. Epa, la mierda que hablé y Bien, salió. bien. Me asusté. Me asustó a mí Me esa asusté. pregunta, ¿eh? Salió recibo de sueldo. En el plan Procrear tenías que tener 2 recibos de sueldo. Sí. Lo que pasa es que el plan Primero Procrear del trabajo, era bien. del Estado, pero administrado por el Banco Hipotecario. Claro, y era un administrado era por un- el amigazo Eduardo Elstein. Y era Entre un- los dos cosos pasabas el monto que ellos decían, no te lo dan tampoco. Y era un Claro. crédito prendario, no nos olvidemos que Diciendo que vos lo podías pagar porque cobrás más. no era un plan de vivienda, sino que era un crédito prendario disfrazado. ¿Por qué? Porque tenía buena accesibilidad y tenía poco margen, tenía pocas bajas tasas, pero en definitiva era lo que era un crédito Insuficiente hipotecario. a la necesidad nacional Era y además la un gran única negocio para política- él. La única política para el plan de vivienda. Lo único Sí. No hay que nada. decía, no había otra cosa. Y pertenecía, dependía de un banco privado. Nosotros y la mayoría de los argentinos no hemos podido acceder a eso porque no teníamos 2 recibos de sueldo Claro. con el monto suficiente para justificar que podíamos tomar el crédito y pagar la cuota. Entonces, chau, Procrear. Tenemos Ahora, yo una- quería decirte algo, Yo le Martín. tengo una pregunta. Vos estás hablando de un vía ferroviario. ¿Qué lo impide y no se haga el ferroviario? ¿Serían los camiones? No, porque el Porque si vos, transporte... perdóname, si vos tenés, le sacás una vía a lo que sería camionero. Porque vos tenés una complementación. Si vos haces más barato, entonces ahí vas a tener un problema con lo que vendría a ser los camioneros. Porque si no vas a tener donde vas a desbalancear una cosa, porque si no al No. camionero la desbalanceás. No. La Argentina no está ampliamente poblada en la Patagonia, habiendo camiones y habiendo rutas, porque es tan caro que no se puede poblar. Claro. Entonces, en realidad nosotros vamos a ir a un aumento del Producto Bruto Interno el primer año de gobierno de un 30% de golpe, porque vamos a liberar la economía nacional a través de la movilización total del trabajo. Hay 25 millones de argentinos en edad de trabajar, pero tenemos 5 millones de desocupados. En realidad nosotros vamos a ir. Entonces, en ese aspecto, lo que hay que observar es que el país está paralizado y que además sobra el trabajo de comercio y falta el trabajo industrial. ¿Por qué? Porque cuando no hay trabajo industrial, la gente se inventa el laburo que puede y cómo puede. Entonces, eso atenta contra el comerciante de oficio, porque hay comerciante de oficio. Pero cuando uno se queda sin laburo en la industria, uno se mete a hacer comercio cuando uno no es del comercio. Que le ha pasado a muchos argentinos esto. Porque hay comerciantes que son comerciantes de A los microemprendedores, que son desocupados en cubierta. En época de malaria son todos albaniles. Y bueno, Y sí. la changa. Por eso. Entonces, el problema es que te terminan compitiendo con el oficio y van todos a la baja. ¿Por qué? Se llenó de herreros la Argentina. No son herreros, son tipos que tienen una máquina eléctrica y que hacen reja, hacen... Los fierros lo buscan ahí en todo lo donde están. Entonces, tiran todas las porquerías entonces de hay las falta de, cosas, hay buscan falta ahí, de organización nacional en la industria. ¿Y quién puede resolver esto? Una institución argentina que es el Estado empresario. El Estado empresario argentino es el que puede resolver mediante la voluntad soberana en la conducción de gobierno de realizar aquello que el sector privado o no tiene la capacidad o el volumen o el tamaño, el factor de escala para hacerlo. Por ejemplo, la fábrica de ácido nítrico y ácido sulfúrico de Río Tercero, que la creó el general Sabio.
con la Dirección General de Fabricaciones Militares. Esa fábrica, la inversión de capital de esa fábrica se amortiza en 50 años, querido. ¿Quién va a poner un mango para después recuperar la inversión? Entonces vos hay cosas que tenés que hacer más allá. Y hay algo también fundamental para la clase dirigente, ¿no? Ellos están pensando en la próxima elección. No, fíjate que no hay proyecto a largo plazo, todo es un proyecto inmediato para capitalizar y seguir en el cargo. Entonces vos fíjate, vos decimos un proyecto, una ley, que vos digas, bueno, esto va a tener sus frutos, plantaron la semillita para que dentro de 30 años esto pueda crecer. No hay por qué, porque necesitan el impacto y necesitan la visualización del proyecto para poder ir a elecciones. Sí. Es una política electoralista y no de construcción, no es industrial ni siquiera proteccionista. Y si vos le preguntás a la mayoría de los políticos de ahora, ninguno tiene un plan de gobierno ni Y nada. el que tenía un plan de gobierno era mentira. Vamos a decirlo así. No tiene un plan de gobierno. El problema es que ellos quieren regalar todo y que le entre la platita en el bolsillo. Yo quisiera hacerle una pregunta a Martín. A Por ver. favor, El único Vini, que que tiene te... el plan de gobierno es Guillermo. Ahí Vini Quería tenía... hacerle también Para que Vini iba a hacer una pregunta. Volviendo un poco. Pero si los gaseros tienen menos rock que mi abuela de... Ah, eso es verdad. Dejémoslo hablar a Ricardo primero. Ahí está. Gracias, Ricardo. Volviendo al tema. Vamos, blancas palomitas. Vamos, niñitos, agáchense a la de jamoncillo. Que pregunte Ricardo. El niño andaluz. Ahí está, te escuchamos Vini. Estaba por poner otra cosa, ¿no, hijo de No, puta? le bajé. Le bajé. No, perdóname, el programa pasado no se habló. Pues esto fue un descontrol. Su nombre, como su nombre es Vinicius, es el ibérico. ¿Y sí? No, por el bolichero le pusieron. Es el ibérico. No, claro, es el ibérico porque está bien lo que dice Martín, porque claro, uno tiene de las dos naciones de la península. Claro. Entonces, pero bueno, la pregunta era en torno a este tema del poblamiento necesario que necesita la Argentina. Ya Perón en los albores de los 60 planteaba que necesitábamos ser 100 millones para el año 2000. Claro. Está claro que quedamos lejísimos de esa necesidad nacional. Somos menos de la mitad, 25 años después de lo que decía Perón que debíamos cumplir. Entonces me pregunto si las capacidades reales y a corto mediano plazo, estamos hablando corto mediano plazo, máxime 10 años, de aquí a 10 años, de la Argentina, de poblar el territorio patagónico, el territorio sureño, para definitivamente integrar a la Argentina y alcanzar la soberanía territorial, existen porque vemos que hay amenazas que se ciernen sobre la Argentina y son cada vez más reales, se palpitan cada vez con más proximidad, con más cercanía, como lo es la OTAN e Inglaterra. El otro día casualmente estaba leyendo, ¿no?, que ellos sacaron un documento de seguridad nacional o algo por el estilo, hablo de Inglaterra, y decían que una de las políticas de Estado a seguir era reforzar los dominios de ultramar y particularmente del Atlántico Sur. Sabemos que están desarrollando una base en las Malvinas ocupadas, incrementando su capacidad militar ahí. Por otro lado, tenemos una ambición muy clara, hoy ya me parece que nadie podrá desmentirla, del Estado de Israel, de meterse en el sur argentino. Están hace mucho tiempo, desde la década del 80, poblándolo bajo el argumento de mochileros y turistas, cosa que se profundizó en el tiempo. Hoy debe haber aproximadamente 10.000 soldados israelíes que poblan la Patagonia vestidos de mochileros y turistas, pero digo, además de eso, ya entramos en el momento en el cual el Estado argentino hace acuerdos directamente con el Estado de Israel, perjudicando la soberanía nacional. Entonces, digo, en este contexto tan grave en el que estamos viviendo, en el que vemos que las potencias extranjeras están a pocos pasos de apropiarse o de penetrar territorialmente a la Argentina, nosotros, como argentinos, ¿qué posibilidad tenemos de alcanzar nuestra liberación y nuestra soberanía territorial? Y digo, ¿y hasta dónde no dependemos también
de la integración territorial hispanoamericana, de la cual también hablaba Perón, factor necesario para consolidar la liberación nacional argentina, porque sin esa integración hispanoamericana, iberoamericana, no va a ser posible, evidentemente, ¿no? Porque ya estamos 25 años atrás de lo que predecía Perón. Porque nuestros dirigentes transan con la... Es una pregunta bien hecha porque es una pregunta desarrollada. Entonces cuando se desarrolla la pregunta que incorpora un pensamiento permite contestar bien. Yo voy a contestar breve y le voy a dar el pase a Romina Cortaberría para que se vean los hechos de dignidad nacional de los que fuimos capaces. Nosotros en este momento tenemos no solamente un plan económico, que creo que somos los únicos que tenemos un plan económico. Porque el plan económico no puede decir vamos a arreglar con el Fondo Monetario y después vemos qué hacemos. Nosotros tenemos un plan económico. El plan económico es la movilización total de trabajo, con el Estado empresario como nave insignia, creando 5 millones de puestos de trabajo que van a ser de esta manera, para los actuales 50 millones de argentinos. La masa obrera argentina es cerca de 26 millones de argentinos. El ratio es 0.57, 0.60 más o menos, de la población total del país y la población económicamente activa. Entonces somos 47 millones más o menos y somos 26 millones en condiciones de trabajar. Bueno, para darle trabajo a los 5 millones de desocupados que tenemos, y Milei nos va a dejar con 6 millones de desocupados, como mínimo. Nosotros tenemos que crear 500.000 puestos de trabajo en terminales, porque la industria tiene una relación que es constante, que no se mueve demasiado en el tiempo. La eficiencia, la productividad pueden variar, pero varían muy poco. El que está en la industria esto lo sabe. Después están los economistas que hablan estupideces a diario, pero que verdaderamente no conocen la vida real, ni la industria, ni la producción, ni nada. Entonces, la realidad es que los trabajos industriales tienen esta proporción. La construcción es 50-50. 50% mano de obra directa y 50% materiales. ¿Verdad, Mariano? Puramente obra de construcción. Obra. Te lo digo. Yo soy técnico mecánico de máquina herramienta. Él es técnico de la construcción. Maestro Él está mayor. 50-50. Yo en la industria tengo otras relaciones. Si trabajo en la industria naval es 40-60. 40% de la mano de obra directa es el astillero y 60% son los proveedores navalpartistas. Porque el astillero no hace todo el barco. El astillero hace principalmente el casco y otras cosas más. Si agrega, obviamente integra más, pero la maquinaria de cubierta la puede hacer el astillero, pero la puede hacer una fábrica que es exterior al astillero. El motor no lo puede hacer solamente el astillero. Ejemplo de esto es Sulzer de Suiza. Sulzer no tiene salida al mar. Suiza no tiene salida al mar. Pero Sulzer de Suiza ha construido los mejores motores navales del mundo y no tiene salida al mar. Entonces, vos el motor lo podés hacer en cualquier parte. ¿Podríamos montar una fábrica de motores navales en Catamarca? ¡Claro! No, eso es una locura. No, eso es hacer patria, amigo. Porque si yo concentro todo en el puerto, no puedo ocupar bien el país. Entonces tengo que montar por decisión política soberana la fábrica de motores navales en Catamarca. Para ocupar Catamarca. Para ocupar Chubut, Río Negro, para ocupar Neuquén, para ocupar Santa Cruz. Pero bueno, Santa Cruz y Chubut tienen salida al mar. Sí, claro, es el frente costero más grande del país. Pero yo la fábrica de motores necesariamente la tengo que poner en Comodoro Rivadavia. O en Río Gallegos. ¿No la puedo poner al interior? ¿En los antiguos? ¿O en el Calafate? Claro que lo puedo hacer, porque lo llevo con ferrocarril ese motor naval. Porque yo lo que estoy haciendo es un fomento industrial para que los pibes de educación técnica que existen en la cordillera argentina también tengan laburo. Y que no tengan que irse de su pueblo natal a venir a vivir a Buenos Aires o a Rosario o al centro de Córdoba. Porque nosotros que somos del Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, vivimos en un gran conglomerado urbano
Y en la provincia, la quinta provincia argentina, la quinta provincia argentina, si miramos en poblamiento, que es La Matanza. Pero nosotros no podemos tener una idea que esté centrada solamente en La Matanza. Nosotros desde La Matanza podemos decir, somos capaces de ocupar todo el territorio nacional, los matanceros. Entonces desde allí nosotros tenemos que observar que en la industria ferroviaria el promedio es 35-65, 40-60 el naval, 35-65. Ahora, ¿cuál es, por ejemplo, la industria automotriz? 30-70. La terminal da el 30% del trabajo y el valor, y 70% son los proveedores. Porque vos tenés la fábrica de amortiguadores, la fábrica de caliper, la fábrica de pastillas de freno, la fábrica de cárter, la fábrica de bomba de nafta, la fábrica... Hay de todo allí. Los tapiceros. Los tapiceros, las butacas. Todo ese laburo se hace afuera y se integra en la terminal. La terminal lo que hace es integrar. En la industria aeronáutica es aproximadamente 18,82. La terminal aeronáutica solamente hace el 18% del valor, pero el 82% viene de otros lados. Entonces, poder conocer y ver los promedios industriales, nosotros esto no lo mantenemos a secreto porque tenemos un plan de gobierno que cuando gobernemos vamos a dar una gran sorpresa. No, buscamos inculcar eso en la conciencia de todos los argentinos. Que todo argentino sepa que esto es así, no es un misterio nuestro porque nosotros lo sabemos y lo reservamos. No, esto no es una competencia para nosotros. Yo no tengo una técnica de boxeo porque la mantengo oculta porque quiero vencer a un rival. No tengo un esquema de fútbol en el cual lo mantengo en secreto en el entrenamiento para dar sorpresa en el partido frente al rival. Porque no considero a otro argentino como rival. Porque considero a otro argentino como mi hermano. Entonces necesito esto divulgarlo, transmitirlo, predicarlo a diario para que todos seamos conscientes de esto, de que nosotros nos dimos cuenta que era así. Porque así llamo a la unidad nacional de los argentinos, dando todo lo que tengo y todo lo que soy. De esta manera nosotros podemos ver que el ordenamiento, si tomáramos un promedio entre todas las industrias de 30 a 70, promediando la construcción, porque no se puede armar el pleno empleo de construcción. No puedes, no viejo, no alcanza solo con los albañiles. Ya mucho que hacen. Pero hay que hacer otras actividades también. Entonces, entre el 50-50 de los albañiles y el 18-82 de los aeronáuticos, en el medio, mi promedio está en 30-70, que es la industria liviana. Automotriz, artículo del hogar. Martín, yo... ¿Con esto qué es? Yo escuchándote hablar, yo tengo, viste que ahora está de moda el tema del litio, todo, y yo tengo un pensamiento sobre el litio, que no lo tenemos que dejar salir del país. Totalmente. Es la idea. Tenemos que agarrar y donde están los yacimientos, poner fábrica y sacar la batería. Es así, es esa, amigo, no hay otra. Y bajar el porcentaje de materia prima. Tiene que salir un 20% de materia prima y el otro tiene que salir todo el producto armado. Corta. Pero el litio, comprar la batería. Corta, ya está. No solamente lo con el pactamos litio, hoy acá. con todo. Lo pactamos hoy acá porque esto hay que acordarlo. E ir acordando con todos los brillos estas cosas. ¿Sabés cuál es el mayor ejemplo? El de Alemania. Italia tenía un problema con la basura y fue a Alemania y le dijo, yo te lo soluciono. Puso un tren que iba a buscarle la basura a Italia y los italianos le pagaban para que retiren la basura. ¿Qué hicieron los alemanes? Con esa basura la convertían en gas y le vendían el gas a los italianos. He escuchado lo mismo que han hecho los japoneses. Entonces escúchame. He escuchado que los japoneses han hecho lo mismo. Si hubiera el gobierno en ese momento tuviera dos dedos de frente, hubiera puesto y tenían el gas y no tendrían el problema que tienen de gas, todo. El tema es que acá se quiere regalar todo y el que está arriba prefiere llenarse el bolsillo él que a pensar en los demás. Porque el tratado de litio todo es para el extranjero. Es para el extranjero. Entonces, todo, ¿no? Por eso nosotros cuando pensamos cómo dar trabajo, vemos la nación y el pueblo argentino en su totalidad y observamos lo siguiente. Si yo tomo un promedio de 30 a 70 para alcanzar el pleno empleo industrial, que es la movilización total del trabajo,
tengo que crear 500.000 puestos de trabajo en terminales. Terminales aeronáuticas, ferroviarias, automotrices, navales, electrónicas, quimiqueras, petroleras, todo. Y el otro 70% que me lo va a dar la pequeña y mediana empresa argentina, que va a ser la proveedora, que no hace todo, hace una parte. Hay pequeñas fábricas aquí en La Matanza que hacen amortiguadores, hay pequeñas fábricas que hacen llaves térmicas, hay fábricas que están haciendo cables de conducción eléctrica. Compran el cobre, lo trafilan, lo pasan por la máquina y sale inyectado con el plástico, con el aislante. Hay de esta fábrica, conozco varias. A mí me traen de fuera. Entonces, sí, la importación mata la producción nacional. Sí, pero esto por se hace, todo esto que yo estoy nombrando se hace. Entonces, si son 500.000 puestos de trabajo en las terminales, el 70% tiene que llegar más o menos a 1,5 millones de puestos de trabajo, de proveedores. Entonces, yo tengo que organizar los 500.000 trabajos en las terminales que me van a ordenar las órdenes de compra para los proveedores. Y la pyme está sedienta de esto. Sí. Cuando nosotros le damos orden de compra a la pyme levanta del quebranto. Claro. Inmediatamente. Enseguida. Al toque. Con el laburo levanta al toque. Acá no hay que pensar en el orden fiscal, que es lo que plantean liberales y keynesianos, que es el tema de impositivo. Si vos le das laburo a la pyme constante, la pyme se deja de quejar de los altos impuestos que tiene. Sí. Yo después en otro momento voy a explicar cómo nosotros vamos a ir a una baja impositiva. Pero quiero presentar primero el corazón del proyecto, que es el corazón industrial del proyecto, que es el trabajo. Porque con trabajo la pyme se deja de quejar. Claro. Después le vamos a bajar la carga impositiva. Pero eso es un segundo momento. Claro. El primer momento es el trabajo. Porque si hoy le bajáramos la carga impositiva, la pyme sigue quebrada porque no vende. Claro. Porque le están matando la importación desde el puerto. Entonces, 500.000 trabajos en terminales, Estado empresario argentino. ¿Por qué? Porque la multinacional se abastece desde afuera. La terminal automotriz de la Toyota, de la General Motors, de la FIA, de la Renault, de la Ford, se abastece desde afuera. No tiene voluntad de integrar partes nacionales. 8 de cada 10 autos que se venden en el país son extranjeros. A confesión de parte, relevo de prueba, señor juez. Entonces, si esta realidad es así, no tengo nada que hablar con la multinacional. Tengo que dar una oferta nacional de un utilitario argentino fabricado en La Matanza, que le dé a la familia trabajadora un vehículo para trabajar y para pasear también el fin de semana. Una camioneta doble cabina, caja larga, como tienen los yanquis. Entonces, en esto nosotros tenemos que ver que cuando creemos estos 2 millones de trabajos industriales, que en 4 años lo podemos hacer, cuando esos 2 millones de trabajadores industriales, 500.000 de terminal y 1,5 millones de pyme, van a gastar el salario en 30 días. Y en 30 días generan una explosión de abastecimiento de consumo de 3 millones de argentinos más. ¿Puedo hacer una pregunta, Martín? Porque por cada trabajo industrial se genera un trabajo y medio por consumo. Ahí vamos a una pregunta de Ale. Terminé. Sí, terminamos. Perdón, terminé. Y seguimos con Romy, que la queremos escuchar. No, sí, ¿sabías que acá en Matanza es la capital nacional del calzado y textil, que está destruido? Las dos, destruidas, no existen más. Te puedo asegurar que no existen más. Porque están comprando los zapateros, compran los zapatos y los reacomodan con la marca de hecho y La Matanza es la capital de lo que quiere hacer por la gente que tiene. Pero digamos la industria, digamos que era industria, digamos, nacional que exportábamos a Brasil, a Europa. Y tuvimos la Worldwide. Claro, y la Textil Oeste, tenemos la cosa que la Y destruyeron. la Kaiser. Claro, y en la Kaiser que montaron claro. una universidad. La universidad Y se acá puede un poner en shopping cualquier hicieron. lugar. Porque la universidad hicieron. la podemos montar donde querramos porque se hace con aulas. No es un problema una universidad, porque eso se necesitan aulas nada más. La podemos poner en 20 de junio en la universidad. No me podés usar el predio de la Chrysler para la Universidad de Ciencias Y Sociales. Textil Oeste, un shopping. Hicieron. Son instalaciones industriales, viejo. Son instalaciones que tienen entrada de ferrocarril, tienen la vía férrea, tienen puentes grúa,
Todo. tienen instalaciones que... Entonces, esto se ha hecho adrede. Claro. ¿Y qué pasa? Cuando te ponen en la universidad, en la Chrysler, vos decís, pero para que estudien los chicos. Entonces, el que sale a criticar esto se convierte en un enemigo público. En un reaccionario. Igual hay que entender también. Danubio. Éramos la capital La nacional capital. textil. De toda Argentina. Del tejido Tejido plano. y Plano, plano, tejido. plano, Porque el tejido de punto es Mar del de Plata. Mar del Plata, claro. Sí, el tejido plano. Hay que entender que viene una política a nivel nacional con la apertura de las importaciones. A nivel industrial, el municipio tiene un trabajo de prevención y fiscalización. Y el impulso puede llegar a venir desde diferentes programas que se realicen, ¿no? Teniendo en cuenta un poco lo que es el trabajo que se viene haciendo en el modelo argentino para el proyecto nacional, que no es una estructura electoralista, sino que es una estructura política de construcción Muy bien que lo del aclares, territorio. Mariano. Lo Muy quiero bien que aclarar lo aclares. porque si Muy no, bien. y ahí también quiero, porque hay mucho comentario dando nombres propios en el chat y no vinimos a hablar de nadie, vinimos a hablar de un proyecto y de ideas. Cuando hay programas que necesitan uno que otro puntito de rating, entonces tratan de mostrar a Martín y convertirlo de la persona y del dirigente al personaje que ataca, ¿sí? No quiero morenizar ni a Martín. Martín es un amigo y desde el cariño que le tengo le cedo el espacio de la radio. Lo hemos invitado para tener una charla de amigos y que en esa charla no se pierda en huellas perdidos ni en cosas que han hecho, sino en las propuestas de campaña que tenemos para esta contienda electoral. Entonces, si alguno se siente un poco desilusionado porque no nombramos a tal o cual, o si alguno se siente desilusionado porque no atacamos ningún otro sistema político, es porque en realidad la entrevista no va hacia ese lado, sino mostrar un poco y darte que te explayes con las propuestas políticas, con la ayuda de que por ahí alguno que no te conoce o alguno que engancha esto por algún reel o algún corto que hayan hecho, tenés un gran trabajo de militancia de redes que es admirable, tenés muchos compañeros que hacen pequeños videos y los van distribuyendo. Esos compañeros que no se olviden que esto es Perón y Metal, porque poco más me tapan la cara, no sé. Ya sé que soy feo, ya sé que soy feo, pero sí, y la idea era acompañar el trabajo que vienen haciendo, mostrar también que hay un proyecto a futuro, mediano, corto y largo plazo, ¿no? Y estoy convencido de que estas elecciones son un medio y no son un fin. Totalmente. Que tenemos trabajo político para Totalmente. adelante y para rato, porque además sos una persona joven. Pero vamos a hablar un poco también de lo que es la propuesta. Tiene una gran compañera de vida y una gran compañera de lista, eso lo acabo de decir, que es Romina. Y yo conozco los discursos de Romy que van hacia el proteccionismo de la familia, de la tradición, de la mujer, sin entrar en el barro del feminismo contra la familia, es sobre el proyecto que va hacia cuidar al argentino que está por venir y cuidar la familia y cuidar esto que es poblar también, familia numerosa y todo lo que tiene que ver con esto de la tradición. Mi pregunta va hacia cómo hacemos para volver a la familia tradicional que queremos tener. Desde todo el trabajo que has hecho, desde la protección, no sé si es demasiado amplia la pregunta. No, está bien. Igual Martín dio bastante pie porque la base del fomento a la familia es justamente todo lo que acaba de explicar Martín, porque si no se industrializa en Argentina no hay fomento a la familia. ¿Por qué? Y porque la respuesta la da la misma gente, el pueblo argentino la da. Yo siempre cuento una anécdota que fue la que más... Fue la respuesta más sincera que recibí de una mujer argentina en Mendoza, cuando habíamos ido al PJ de Guaymallén. No, estábamos en el sur, en San Rafael.
Y ahí estábamos hablando de toda esta cuestión, ¿no? Y la chica dice, si vos me preguntás hoy, si yo quedo embarazada, me preguntás si yo lo tengo o no lo tengo a mi hijo, y yo te digo que no. Entonces yo le pregunto por qué. Y ella me dice que se tiene que bancar el alquiler sola, la comida sola, los estudios sola, el viático sola y toda la cuestión. Entonces se le hace imposible traer un hijo al mundo. Y nosotros pensamos, ¿no? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes en la Argentina, ¿no? Donde el hijo venía y uno se la arreglaba, ¿no? Y se lo criaba igual, y así se hizo este país. Así hiciste vos, ¿no? Entonces hoy, y mi viejo, que mi vieja quedó embarazada a los 15 años, mi viejo tenía 16, y trajeron a mi hermana al mundo, después tuvieron 5 hijos más, una familia de 6, ¿sí? Y tuvo trabajo mi viejo. Y tuvo trabajo, claro, era otra Argentina, sí, había las dificultades del momento, como las tenemos hoy, ¿no? Pero no se pensaba ni por las tapas, abortar a sus hijos. Los chicos Hoy se es crían la solos. primera opción. Claro. Sí. Y en los hospitales te la dan, así nomás, porque vos, esta es una charla común en cualquier materia entre mujeres, vos quedás embarazada, vas al hospital y le decís, me parece que estoy embarazada. ¿Te hiciste el análisis? No, bueno, te hacen el análisis. Si da positivo, lo primero que te preguntan es, ¿lo querés tener o no lo querés tener? Entonces, como que la opción de abortar está primera, ante todo, ¿no? Entonces, bueno, el fomento a la familia para nosotros es importante justamente por eso, porque somos una Argentina despoblada, desde el paralelo 40 grados hacia el sur, que es el 35% de la Argentina, vive solamente el 5% del pueblo argentino, y necesitamos poblarlo, porque los espacios deshabitados, alguien los va a ocupar, o lo ocupás vos o lo ocupa otro. Entonces sí o sí nosotros necesitamos aplicar políticas de fomento a la familia, ¿sí? En ese momento Perón decía que nosotros debíamos ser una Argentina de 100 millones y que en ese momento estaba preparada para recibir 15 millones de inmigrantes, ¿no? Porque esa es también parte de las políticas de fomento. Nosotros vamos a tener que reproducirnos eventualmente, ¿sí? La Argentina tiene que empezar a reproducirse, pero también hay otras políticas que ayudan, como la inmigración. Entonces, industrializar la Argentina es el paso número 1, es lo fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Y porque se vendió como excusa para abortar a los hijos el trabajo. Entonces hoy todos están chipeados con que si no tenés trabajo tenés que abortar a tu hijo. ¿Sí? Entonces hay que solucionar. Hay que destrabar. Una política globalizadora. No podemos permitir nosotros que esto lo conviertan en un tema ideológico. Y no, porque no lo es. Hay que superar. Patriotas contra globalistas. Pero Siempre lo digo. una consulta. Ahí está. El problema acá es que tenemos una centralización muy grande. O sea, vos lo acaba de decir él. Del sur, del norte, del medio, del oeste y del oeste, vienen todos a dónde? A Buenos Aires. ¿Qué política nosotros tenemos para descentralizar? Porque no tenemos una política descentralizadora. Vos me estás hablando muy bien, no hay población del sur. ¿Y la poca que hay a dónde viene? A Buenos Aires. Claro, y estamos acá, pero vos fíjate, un segundito, sí. estamos uno encima del otro. Entonces, claro, obviamente te van a decir, che, loco, acá lo da para abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir un poquito más hacia la descentralización. Es decir, la única forma de descentralizar de Buenos Aires es agarrar todas las empresas y agarrar y hacer como jugar a la baraja y tirar uno, y le toca a los Reyes, y bueno, a los Reyes te toca a vos, te toca a vos, te toca a... Si no descentralizamos Buenos Aires, estamos en una centralización, ahora estamos uno encima del otro. Y si estamos en uno encima del otro, si hay un trabajo, Con hay industria. 100, hay 100. Industria. Y bueno, pero la industria, si la tenemos también, la industria la metemos en Buenos Aires, metemos la industria en La Matanza, bien, y se van a venir 400.000, 500.000 empleados a La Matanza. Entonces es mejor, para mí me parece que está muy bien lo que vos decís, claro, está muy bien, pero no tenemos el barajar y dar y extender. Para mí está bien lo que vos decís, pero ¿cómo hacemos una política para descentralizar? Pues si no estamos en la misma. Vienen de Jujuy, vienen de Tierra del Fuego. ¿Quién no conoce un jujeño? ¿Quién no conoce un chaqueño? ¿Quién no conoce
Pero fue una política establecida. Claro, ya. pero Él no, está, ya la pero- llegó pero- Marcelo. Pero a veces la gente también se Claro. viene a Buenos Aires porque tiene, No tiene acá otra tenés opción. escuelas, tenés Una salud pregunta que con no una la tenés respuesta afuera. incluida de lo que vos Claro. das. ¿Por qué? Porque la gente Claro, viene a sí. Buenos Aires cuando se empiezan a cerrar todos los Claro, ramales afuera. en la Argentina. Claro, los ramales de- Entonces, pensar el ferrocarril como política de fomento y de ocupación territorial Principal. es lo fundamental. Lo fundamental. Entonces, ¿qué, Claro. ¿qué planteó Martín que había que hacer? Una traza que vaya desde La Quiaca hasta Claro. el río Turbio. Pero si vos, El ferrocarril industrial que cruza el Eva Perón, que va desde el río Turbio hacia Puerto Loyola, Punta Loyola, ya está. Ya está. Faltaría hacer, además de la vertical, paralela a la ruta 40, la que una, ¿sí? Puerto Punta Loyola con Buenos Aires, pero ahí San Antonio tenés- Este. ahí- Y ahí vos tenés, ¿qué es lo que tenés? Tenés la ocupación de las zonas de frontera, que eso es muy importante, tiene que ser ocupada por argentinos. Ya lo dijo Perón en el plan trienal, Sí. de que nosotros podíamos recibir una inmigración de 15 millones de Ahí habitantes va. y que preferentemente en las zonas de frontera tenían que estar los argentinos. Yo pienso lo mismo. Yo también. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos el 95% de los recursos minerales están en las zonas de frontera, en la cordillera. Claro. Tenemos los gasoductos, los oleoductos, las líneas de alta tensión, sale todo de las Todo líneas ahí. y zonas de frontera. Entonces ahí tenemos que ir ocupando. Y la política de fomento es el ferrocarril. Vos fijate que si nosotros hacemos esa traza paralela a la ruta 40, son 5.000 kilómetros de ferrocarril, ¿sí? Con estaciones cada 50 kilómetros. Donde llega la estación nace un pueblo. Iba a decir lo mismo. Y si Ah, nace ahí el en la pueblo, estación, claro, sí. el asentamiento ferroviario, el campamento ferroviario, después que llega, y llega todo, la escuela, Una la forma de industria, se descentralización, van ahí está la asentando, respuesta. porque vos no podés invitar a la gente a Ahí ir a está la ocupar respuesta. la Patagonia Claro. si no le da la fuente de trabajo y el medio de transporte para llegar. ¿Qué opina? Es imposible, todo el ferrocarril está del paralelo 40 hacia el norte, ¿no? Deprimido o no, pero está ahí. Entonces, el futuro de acá para adelante nosotros lo tenemos que pensar Muy bien. hacia la Patagonia, hacia el sur. Esa es la forma de Entonces, centralizar. otra política de fomento a la familia, principalmente el trabajo, ¿no? Que es lo que va a dar pie a que la gente quiera tener Quiero hijos. tener hijos. Quiera tener hijos, que es lo que necesitamos. Es un plan de vivienda. Tenemos que bonificar a esa familia argentina que tenga hijos. Si le das un hijo a la patria, se lo puede bonificar con el 25% del valor del terreno. 25% que vos ya no pagás. Si le das 2 hijos a la patria, con un 50%. Si le das 3 hijos, 75%. Y si le das 4 hijos a esta patria, que es lo que necesitamos, ahí le bonificás el 100%. ¿Sí? Entonces tenés vivienda y tenés trabajo. No. Paciencia, Tenés paciencia. vivienda y No, tenés Dejala trabajo. correr. Y entonces, ¿qué pasa? Esto lo planteaba Perón en el plan trienal. Perón crea la CONAPODE, ¿no? Ahí va. Que es la Comisión Nacional de Políticas Demográficas, porque verdaderamente estaba pensando en la cuestión, porque él ya planteaba la Argentina de 100 millones y ya veía venir, porque era un visionario, Perón, no era un caído del catre, ya sabía lo que se venía sobre la Argentina y sobre este pueblo. Entonces, ¿qué decía? Crea la CONAPODE para realizar el plan trienal. Y ahí crean una serie de políticas de fomento que son, por ejemplo, reducir la mortalidad, aumentar la natalidad, aumentar y orientar la inmigración, reducir la emigración, ¿no? Porque la gente, como no tiene trabajo acá, estudia, se recibe en la educación pública y se va a otro país a laburar. ¿Qué más? Promover migraciones internas y externas fundamentalmente hacia el sur de la patria. Poblar zonas de frontera preferentemente con argentinos. ¿Y nosotros qué le agregamos? Yo no tengo nada que corregirle a Perón, porque es justamente todo lo que hoy necesitamos. Ese reordenamiento demográfico es lo que necesitamos hoy también. ¿Qué le agregamos? La capitalización de los trabajadores, que eso también estaba, Sí. pero como plan demográfico. La independencia económica para las mujeres, ¿sí? Porque hoy Eso ya tenemos- lo planteaba Evita, imagínate, porque 20 años antes. Nosotros del sabemos plan que cuando la miseria entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Claro. ¿Sí? Empieza cuando uno de los dos se queda sin trabajo, Claro. empiezan los conflictos. No me alcanza para pagar la luz, Claro. para bancar la olla. Entonces empiezan los roces y el matrimonio termina rompiéndose. Se desgasta y se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Después queda la mujer a cargo de los pibes.
¿Y qué hace la mujer? Se tiene que ir a trabajar. ¿Con quién quedan los pibes? A la ¿Con buena quién de Dios, queda? sin nada. Los cuida cualquiera. Y ahí vienen toda la serie de abusos que te puedas imaginar. Ahí viene el Estado progresista. Sobre los pibes, ¿entendés? Entonces, ¿qué planteamos ahí? Bueno, crear la Agencia Nacional de Niñeras. ¿Por qué? Porque hay que darles independencia a la mujer. Porque si la mujer se queda con los pibes, tiene que ir a laburar. Tiene que ir a laburar. Lo que labura le tiene que pagar a otra persona más. Entonces está explotando a otra persona. ¿Y cuánto le vas a pagar al que cuida tus tesoros? ¿Cuánto le vas a pagar? Bien. Entonces estás vos negreando a otra persona, sintiéndote mal, dándole la mitad de tu sueldo que no alcanza para ninguna de las dos. Entonces necesitamos una Agencia Nacional de Niñeras, con formación en geopolítica, con formación en enfermería, en cuidados, en todo lo que los niños necesitan, porque tengan en cuenta que con todo lo que se está aplicando sobre los niños, que es evolutivo, todo eso. primero la desnutrición. ¿No? Estamos malnutriendo a nuestros hijos alimentándolos con harina, grasa y azúcar. No le estamos dando el alimento más esencial, que es el pescado. Tenemos el 63% de nuestro territorio en el mar. Tenemos el caladero más importante del mundo y nosotros no tenemos acceso al pescado. Nuestros niños. Siendo que el pescado es el alimento esencial porque tiene todos los omegas, los aceites esenciales, fósforo, todos los nutrientes que tiene el pescado que hacen al desarrollo del cerebro del niño en los primeros años de vida. Y nosotros no le estamos dando, ni siquiera en Semana Santa comemos pescado, viejo. No podemos. Ni siquiera en Semana Santa. Y Milei redujo el consumo de carne a la mitad. A la mitad. A la mitad. A la mitad del histórico nacional. Y los pibes que van a comer al comedor, que comen Pero es un fideo, que tirano. comen harina Vamos a y hablar de demás. tiranía, yo no le... Entonces, Sí, pero igualmente, por Ahí- más que Milei haga lo que haga, las nuevas ¿cómo es? Uniones que hicieron ahora tampoco van a cambiar mucho, porque Gobierna no sin dieron oposición. no dieron gente, ¿qué no pasa dieron lugar después? a gente nueva. hay algo que le quiero contar que es lo que nosotros debemos recuperar y sostener, que es la posición de Jambi, que es el ministro del Interior de Perón, que Perón manda a la Conferencia de Población y Desarrollo en el año 74. Habían dos comisiones anteriores que fueron en la década del 50 y en la del 60, que eran más de índole científica, donde cada país estudiaba la población y el desarrollo, ¿no? Los determinantes, las consecuencias de los indicadores demográficos. Entonces, claro, ahí en la tercera Conferencia de Población y Desarrollo, que es en Bucarest en el año 74, Jambi mete 68 enmiendas al documento de la ONU para el control poblacional, control de natalidad. Para O sea que ponerlo en ya- términos, era la Agenda 2025 de la época. Exacto. Eso. La 2030. La 2030, 2025, 2030. Dije 2025 porque estamos en el 2025, Claro, pero el lo están 2030. aplicando ahora. Sí. Lo mismo, ¿eh? Ahí, Sí, sí. ahí venía, ¿no? Entonces ya esa tercera conferencia vino con una serie de recomendaciones para el control poblacional. Entonces Jambi se para de mano, que ya venía, habían creado la CONAPODE en marzo, el plan trienal que iba del 73 al 77, donde tenía toda esta política de población. Y claro, se para de mano Jambi y dice, ustedes no pueden hacer injerencia en los países sobre el control de la natalidad, porque eso está vinculado a la soberanía de cada país. Y dentro de la frontera para adentro, mandamos los argentinos, dice Jambi. Corta la voz. Mandamos los argentinos. Y Putin tiene dijo que lo haber, mismo. una Vamos- clara Pero antes que diferencia. Putin lo dijo Perón. Por eso mismo. Claro. Y ahí se convierte en el vocero de todos los países del tercer mundo, principalmente de los hispanoparlantes, la Argentina, vocero del mundo, ¿sí? Y ahí clava la espada. Y además los manda a fiscalizar. Le dice, Muy bien. tiene que haber un órgano de fiscalización a todas estas políticas que ustedes están planteando. Antes Los que tipos nada, a los tipos que conducen esto, Jambi le dice, ustedes tienen que ser fiscalizados. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. al inicio. Exactamente. bueno, antes que nada me gustaría por ahí que nos cuenten un poquito, chicos, el nombre de la lista. Van a candidato primer senador provincial y segunda senadora provincial. Y bueno, nos cuenten un poquito dónde van, en qué sección electoral encontramos la boleta. La boleta es provincial, va a estar en todas las secciones electorales por igual.
cómo se llama la lista, que quede bien grabado, porque vamos a editar, vamos a poner el nombre de la lista y vamos a difundir. Y los quiero felicitar lo podemos ver en el chat, tienen una gran militancia que sabe de lo que habla. Espero que se queden, ahora se ven un ratito por ahí. Ahora después se viene un ratito malo, más, déjense de joder. Escuchá buena sabe música. de lo que habla, es una militancia y además gran defensora de Martín y de Romina. Podemos tener alguno que sea de detractor, porque todos sabemos que los programas son abiertos y que hay gente que puede llegar a pensar distinto, pero sí podemos decir que la militancia acompaña y eso siempre es bueno. Y cuando hay buena militancia es porque hay un buen dirigente. Así que bueno, eso los felicito porque son ayervistas, como dicen acá. Así que bueno. Y lo otro que queremos saber es dónde es que se presentan, ¿por qué? Porque confunde el tema senador provincial con senador nacional y que la gente no los busque en octubre, que los busque en septiembre. Sí, que es donde sí tenemos que sí donde tienen que acompañar, ¿no? Está bien. Bueno, han desdoblado la elección, así que todo el tramo nacional se presenta en octubre y lo provincial se presenta ahora. Provincial, municipal y demás. Nosotros vamos con el frente, es con vos, es con nosotros, es con Ayerbe. Es la lista 2202. Ahí la tenemos en pantalla. El logo y el niño. ¿sí? Jesús. Y nos presentamos en la primera sección electoral. ¿sí? Que va, Los que no mienten, el loco y el niño. Claro. claramente. Que muy bien. Que va desde lo que es zona norte, pasando por todo el oeste, Morón, Ituzaingó y demás, Acá también. hasta Luján, Rodríguez, Mercedes. Zárate, Campana, o sea, es extensísima, 24 distritos, es la más grande de todas, la menos peronista, pero tenemos fe en el proyecto político que impulsa Martín, que abraza a todos los argentinos. Así que bueno, eso, no sé qué más. Bueno, ahí tenemos en pantalla la boleta. Ahí está la boleta. Y Sí, nos vamos a presentar por la primera sección. Entonces, ¿cuál es el asunto? La partidocracia demoliberal secciona las cosas en función de los intereses partidocráticos. Entonces, yo voy a ser senador por la provincia de Buenos Aires, pero solamente puede votar aquel bonaerense que es de la primera sección. Bueno, son temas de la partidocracia. A nosotros esto nos importa muy poco porque, como dijo mi amigo Mariano Borrás, la lucha electoral es solamente uno de los tantos pasos que nosotros damos en la lucha por la liberación nacional de los argentinos. Entonces, nos vamos a presentar en estos términos, que es lo que la ley electoral dicta. Pero en la próxima elección de octubre, si podemos, nos presentamos también. ¿Por qué? Porque nosotros, el sistema electoral que tiene manipulado al pueblo argentino a través de la dictadura de los partidos políticos, nosotros no reconocemos ninguna autoridad y ninguna potestad. Estamos en total desobediencia civil y estamos en total estado de rebelión contra la partidocracia demoliberal que está conducida por las embajadas extranjeras a través de sus multinacionales. Esto está claro para nosotros. Nosotros no creemos en este régimen, sino que solamente tenemos que seguir marchando en la calle, saludando al policía, al gendarme y a todo el mundo, como corresponde, siendo argentinos bien paridos y educados. Pero eso no quiere decir que nosotros creemos en este sistema, bajo ningún punto de vista. Por eso nuestra central iniciativa, al entrar al Senado de la legislatura bonaerense, va a ser la ley Vuela. Algún día vamos a traer al maestro Vuela a estos estudios. lo esperamos. Lo esperamos. Lo vamos a hacer. Cuando Vuela venga para Capital, vamos a arreglar algún viernes para venir acá, comer un asadito con el maestro y conversar sobre cuestiones criollas. Sobre cuestiones criollas. Al más grande filósofo argentino. Así que bueno, queda claro. Del gran filósofo argentino vamos a presentar una iniciativa poderosa que es la siguiente, que es la ley de participación de las organizaciones libres del pueblo,
porque de acuerdo a la Constitución Nacional, en los artículos 23, 25 principalmente, que dicta que los partidos políticos son aquellos que canalizan la participación, pero no son los únicos, con una breve modificación, sin necesidad de modificar la Constitución Nacional ni la ley electoral, con solo una modificación a los estatutos de la Confederación General del Trabajo, la Confederación General Económica. Vamos a tener que federar a los centros de técnicos y profesionales como a los clubes y sociedades de fomentos y juntas vecinales. Podríamos nosotros presentar representación real a través del propio padrón que nosotros tenemos, que es mucho más legítimo que el de los sellos de goma de los partidos políticos. Porque los sellos de goma de los partidos políticos no pueden explicar cómo consiguieron a sus afiliados. Y los argentinos estamos rehenes de este sistema partidocrático en el cual los partidos políticos son agencias del régimen con el cual nosotros tenemos que llegar a este estado de prostitución para poder presentar candidaturas políticas en un régimen que no reconocemos ni autoridad ni potestad. Por eso el proyecto de ley de Alberto Huela es el régimen para partirle la crisma a la democracia demoliberal y que las organizaciones libres del pueblo presenten la mitad de las candidaturas a través de sus legítimos y reales padrones que integran sus verdaderos afiliados. Después tenemos una cantidad de iniciativas políticas que se van divulgando a lo largo de nuestra marcha y nuestra prédica. Pero quería señalar este aspecto como para dar el puntapié para que en el próximo programa de Perón y Metal podamos traer al maestro Huela a compartir esta noche. Será un gusto ahora. Y yo lo que te propongo, Martín, es antes del cierre de campaña presencial, hacer un cierre de campaña, porque vas por Buenos Aires y tenemos mensajes de todas las provincias. Sí. Entonces darle la posibilidad a los compañeros que están por fuera de Buenos Aires para dar un impulso y que hagas un cierre de campaña virtual. Nosotros prestamos las instalaciones, obviamente, como siempre, a disposición, y poder hacer un cierre de campaña donde se pueda hablar de lo que se tiene que hablar. A veces es muy corto el tiempo que tenemos para lo mucho que hay para decir. Sin duda. Y la verdad es que siempre es grato escucharte, así que eso lo vamos a organizar con tiempo. Vamos a hablar con los muchachos que están laburando y están laburando muy bien en la comunicación. Y bueno, vamos a ver qué craneamos entre los dos para ver cómo hacer que este cierre de campaña se pueda ver desde Tierra del Fuego hasta la Ushuaia. Hasta Ushuaia, ¿no? Me salió la Ushuaia bien paraguaya. Un paisano. Como vos quieras, chamigo. ¿Viste? Bien paraguayo. Los mendocinos me dicen el Martín, la Romina. Y se los te pega. tucumanos también. Los tucumanos también. Y bueno, empezar a trabajar. No te deseo suerte porque la suerte no es un tema que necesitemos, es para los mediocres. Te deseo éxito y bueno, acá estamos. Más que suerte, acompañamiento de Dios. Acompañamiento de Dios. Porque Ahí si está. Dios nos acompaña por ahí. Ahí Si por está. ejemplo Naides a dirigirme viene, yo digo cuanto conviene y quien en esta huella se plante debe cantar cuando cante con toda la voz que tiene. Un aplauso. Y vamos a un pequeño corte, nos queda un bloque más de Perón y Metal, nos fuimos un poquito más. Nos quedaron un par de temas pendientes que esperamos volver a tenerlos acá, por ejemplo, con Romy. Cuando Romy arranca nos mata trompada literariamente a todos, pero bueno. ¿Con qué querés que